entiendo que igual trabajan con algunos equipos en el mundo. Me Ujú. parece impresionante lo que hacen. De hecho, así es como los conocí. Fue una charla esta de Neocom en la San Francisco este año. Y ahí nos contaron un poco del éxito que tienen acá, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar igual, aparte de, porque estamos en un país súper futbolero, ¿no? Aparte de estas estadísticas de qué tan probable es hacia qué lado se puede lanzar un arquero, ¿qué otros datos pueden ser intuitivos o contraintuitivos están analizando en el fútbol? Nosotros en realidad en fútbol hacemos algo que va en contra del Big Data. Ah, ok. Porque siempre que pensabas en data y mientras más data mejor, etcétera, 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 siempre llegas a la conclusión de, ok, no siempre más data es mejor. Ujú. En el fútbol pasa eso. En el fútbol no nos podemos preocupar de grandes bases de datos. Tenemos que preocuparnos de pequeñas bases de datos que nos generan información pura y madura que nos permite tomar decisiones. Y cuando digo tomar decisiones, es decisiones desde el desempeño dentro de un partido hasta cuál es el mejor equipo posible a nivel de cuando estás haciendo scouting, a nivel de cómo mejorar el performance de un jugador específico. Porque, y incluso para que lo tengas presente, el cómo nosotros abordamos esto es desde la recolección de datos, donde en algunos casos también usamos inteligencia artificial, hasta modelos que nos permiten saber, ok, cuáles son los índices que permiten que un equipo sea exitoso según las metas. Entonces, empezamos a trabajar con el equipo X en cualquier lado del mundo. Y nos dice, nuestra meta es ser campeones de la Libertadores. Es un ok. ¿Qué factores en común han tenido todos los equipos que han sido campeones de la Libertadores? ¿Cuáles son los índices, los indicadores que nos dicen la probabilidad de éxito de un equipo que está jugando en la Libertadores? Es un ok. Quizás es el XPG, es un indicador que solemos usar bastante, que es la expectativa de goles. Es un ok. Todos los campeones de la Libertadores han tenido, voy a decir cualquier número, tres como XPG al final de todos sus encuentros. Eso, obviamente, esto es un índice que se construye en base a un montón de información que sale de todo eso. Pero ese dato nos permite decir, ok, tienes que hacer mejoras en tu ataque, tienes que hacer mejoras en tu media, tienes que poder hacer mejoras. No es solo el generar toda esta inteligencia del dato y el cómo se ve, sino también es el, ok, a partir de eso, ¿qué recomendaciones puedo tener? ¿Cuál es el benchmark ideal contra el que voy a trabajar? Entonces, detrás de eso hay muchísima información. Hay información de qué tan eficientes son los pases en ciertas zonas del campo, hasta qué tan eficientes son las patadas desde afuera del campo, adentro del campo, cuál es la probabilidad de que meta un gol un delantero específico, si es que está dentro del área chica del arco versus estar a mitad de cancha o en la mitad de la cancha del equipo contrario. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Y a partir de probabilidades determinarle a un jugador mira, te va mejor cuando haces esto, te va peor cuando haces este tipo de acciones. Puedes mejorar este tipo de cosas. Y luego de eso ya entra toda la definición de los coaches, que es obviamente el empuje, el hacer que sus jugadores realmente quieran hacerlo, mejoren en los números específicos que tienen que mejorar. Entonces, para nosotros el proceso en fútbol es extraer mucha información que luego la llevamos a un nivel micro para que todos los equipos puedan tomar decisiones, pero luego entra el equipo ok, cómo el entrenador convence a cada jugador de jugar su rol, cómo sabe en qué espacios tiene que poder mejorar, cómo sabe en qué espacios puede empujarlos, cómo sabe cuándo presionar al final de un partido, cómo son los 10 últimos minutos de un partido. La dinámica es muy distinta a los 80 minutos previos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso incluso cuando ya lo llevas a un nivel posterior a partidos es un, ok, ¿cómo o cuál es el jugador ideal para el cómo juegas tú, para el cómo alineas tú? ¿Qué jugadores hay disponibles en el mercado? ¿A quién quieres que analicemos? ¿Cuáles son los índices que me dicen que ese jugador puede ser exitoso en tu equipo? Y ayudamos en el proceso de scouting. Y en un nivel quizás más de persona, que es algo que también estamos intentando desarrollar mucho hoy en día, es el cómo ayudo a la persona a desarrollarse. Tenemos una aplicación que funciona más a nivel de academias en Estados Unidos, academias de fútbol,
que le permite a una persona, yo por ejemplo, un par de partidos han sido grabados en video y luego saco mis resultados, no me fue muy bien que digamos, pero más allá de eso es ok, ya sé dónde tengo que mejorar. Sé cómo funciona cuando yo estoy presionando, sé cómo mi equipo funciona cuando yo estaba jugando y eso me ayuda a mí a mejorar en el contexto del equipo con el que estoy jugando. Y eso ayuda mucho a los jugadores que están en etapas tempranas a desarrollarse de mejor forma, a saber por dónde presionar, a saber desde qué áreas puede patear de mejor forma, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha información detrás de eso y obviamente hay un montón de indicadores que se construyen. Pero así es como abordamos todo lo que es fútbol y deporte. Tienen un cliente que es bastante importante y ustedes lo comparten con mucho orgullo y quería preguntarte primero si puedo compartirlo en este podcast. Claro, con gusto. Y es la verde amarela, ¿no? Es la Federación Brasilera de Fútbol, lo cual me parece un poco utópico, pero desde una buena perspectiva. ¿En qué sentido? Brasil, históricamente, es uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? Y Ecuador, por ahí, ha tenido algunos éxitos de los últimos años, pero históricamente no tenemos comparación con lo que es Brasil. Y para mí, en serio, me siento muy orgulloso al saber que una empresa ecuatoriana está liderando ahí todo este tema de inteligencia artificial y data analytics de un equipo como el de Brasil. No sé si nos puedes contar por ahí cómo fue que llegaron. Entiendo que renovaron, entiendo que trabajan algún tiempo con ellos. Entonces igual, si nos puedes dar datos de este cliente sería súper interesante. Lo que nos puedas contar. Claro. Obviamente no voy a hablar de las estadísticas y de todos los resultados que tienen, pero nosotros como empresa, y más bien lo voy a contar desde esa perspectiva para que tengan una visión súper clara, tenemos una perspectiva muy de nos gusta colaborar. ¿Sí? Incluso nuestro nombre nace de una cosa que se llama King Theory, que básicamente es la teoría de la evolución de las especies, pero en una versión avanzada, donde dice que si colaboras entre especies tienes más probabilidades de éxito en toda tu evolución. Pero dicho todo eso, nosotros siempre nos comprometemos con los resultados de los clientes. Eso nos llevó en su momento a trabajar con un equipo en Brasil, en donde nuestro founder original, Andrés Pérez, siempre nos cuenta la historia de cómo lo convenció al presidente de este club que lo contrate, porque era la primera vez que lo iba a hacer. Y era básicamente con una analogía a Moneyball, que es, ok, el presidente de este club de fútbol le dijo, pero esto entonces es como Moneyball. Y él le respondió, ¿quieres ser Brad Pitt? Y así empezó nuestra historia con nuestro primer club, que fue nuestro cliente. Y afortunadamente siempre tenemos tal nivel de compromiso con los clubes, con los resultados, que eso nos llevó a tener un caso de éxito muy importante con este club, que llegó hasta resultados muy importantes y que eventualmente en este mundo de Brasil nos fue abriendo puertas con otros clubes. Okay. Llegando a un punto en el que algunas personas que empezaron a participar directamente con Brasil como selección ya habían trabajado con nosotros y por ende nos llamaron y entramos. Wow. Y así entramos con Brasil. Hoy en día hacemos más cosas con ellos. Trabajamos con todas sus divisiones en términos de análisis deportivo y de desempeño. Pero también trabajamos en un par de cosas de media. Ellos usan un tool nuestro que les automatiza todos los posts en Instagram durante partidos. Entonces, están jugando el partido y básicamente ese rato escogen un jugador, escogen más o menos 3 datos que quisieran presentar del jugador hasta medio tiempo, hacen algunas actualizaciones de logos que quisieran que salen y sale el post y se postea directamente a redes y con eso ellos tienen simplificado su proceso. Entonces, es una relación que va creciendo con la que seguimos sintiéndonos muy orgullosos. Nuestro equipo de sports son unos absolutos cracks y la siguen rompiendo todo el tiempo con más equipos y con más ideas que vamos a ir desarrollando durante los siguientes años venideros. Pero creo que definitivamente el tener a la selección de Brasil no solo ha sido un orgullo como empresa ecuatoriana tener a una selección tan grande, sino también un proceso de aprendizaje gigantesco. Porque hay que estar a la altura de una selección de ese estilo y obviamente eso nos lleva a estándares más altos, a preguntarnos constantemente qué más podemos hacer y a exigir mucho más en todo lo que hacemos y a todo nuestro equipo. Qué chévere, felicitaciones y síganla enseñando a Brasil cómo se juega fútbol.